Hola, hola. Hola chicas, ¿cómo están? Ya saludé a la mayoría, pero a las que no he saludado les doy la bienvenida a nombre de todas las chicas de la iglesia. Espero que puedan tener un bonito día con nosotras, que podamos compartir no solo la palabra, sino compartir entre nosotras como amigas, como hermanas. Me encanta este espacio, me encanta que todas ven y no se lo pierden y es lo más bonito poder estar en comunión. En esta noche vamos a tener una invitada que es, para los que no la conocen, es Tati. Es nuestra hermana, nuestra amiga, la amamos mucho y ella va a estar compartiendo hoy la palabra para todas nosotras. Vamos a orar por ella y vamos a ver un video previo a su palabra. Vamos a orar juntas, las invito para que Dios nos hable. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta tarde, gracias por regalarnos, Señor, este espacio de comunión, de amistad, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos buscarte, estudiar tu palabra, alabarte, Señor, juntas, sin que nada nos impida, Señor, congregarnos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que en esta tarde pueda ser tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que seas mostrando, Señor, cosas que nosotros no vemos, que seas mostrando, Señor, cosas que debemos cambiar, que seas mostrando, Señor, cosas que debemos dejar, que seas mostrándonos, Señor, cómo seguirte, cómo conocerte más cada día. Te damos gracias, Señor, por este espacio. Gracias, Señor, por este privilegio y te pedimos por Tati, Señor, que va a compartir de tu palabra hoy. Que seas dándole sabiduría, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de ella. Que podamos escuchar, Señor, entender y retener toda palabra, Señor, que quieras transmitirnos hoy. Queremos estar dispuestas, Señor, para escucharte, no distraídas, Señor, no preocupadas, sino con un corazón abierto para recibir, Señor, toda la palabra que tengas para darnos. Te damos gracias, Señor, y te entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Las dejo con este video. Siguiente. Archivo, por favor. Veamos unas cuantas mentirillas, unos cuantos robos por aquí y por allá. De vez en cuando te portaste bien. Traté de vivir una buena vida. Sí, vamos a ver qué tan buena. Por aquí, por favor. Siguiente. Archivo, por favor. Ok, hice cosas malas, Sí, ya vi. pero también he hecho cosas buenas, o sea, aparte de las malas, una vez rompí un cristal y así como que levanté todos los pedacitos. Eso cuenta, ¿no? Vamos a averiguarlo. Por aquí, por favor. ¿Por qué? Siguiente. Archivo, por favor. ¡Oh, impresionante! Sí, di mi vida para hacer de este mundo un lugar mejor. Doné millones al Teletón, abrí muchos asilos y hasta doné sangre cada mes. Y en serio, debí de haber hecho mucho más. ¿Y esta suscripción es tuya? Sí, nada más lee los artículos. Pero no vi nada más leo los artículos, en serio, en serio. Siguiente. Mi mamá fue a la iglesia. Me bautizó cuando era niño. ¿Ese es American Express? Siguiente. Archivo, por favor. ¡Oh! Alguien ha estado ocupado. Ok, acabemos con esto. Disculpe, señor, no sabía que estaba con usted. Hijo de Dios. Ok, sube la báscula. No, tú no. Él. Ay, a ver, eso es injusto. No, Por eso se llama gracia. Buenas noches a todas. Siguiente. Este video es muy gracioso, pero
nos dice muchas verdades y de una forma muy didáctica nos muestra que las obras que nosotros hagamos acá, por más que creamos que son muy grandes, muy buenas, nada puede alcanzar la justicia divina de Dios. Y por eso es que Jesús tiene que reemplazarnos. Él toma nuestro lugar, Él es el único justo y lo hace de una manera gratuita y por eso se llama gracia. Hoy quiero que recordemos cómo llega a suceder esto a través del sacrificio y victoria de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que abran sus Biblias en la primera carta de Corintios, capítulo 15, por favor, para que me acompañen con la lectura. Vamos a leer juntas del versículo 1 al versículo 4. Dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, hasta que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a orar, por favor, me acompañen. Señor, te doy gracias, Señor, por este momento especial que tú permites en tu inmensa voluntad, Señor. Te doy gracias, Señor amado, porque a ti te plació que todas las mujeres que están unidas aquí hayan estado presentes para escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando, Padre Santo, a través de esta sierva tuya, Señor. Te pido que tomes el control en este momento, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien toque los corazones que tenga que tocar, Señor, y que muchas sean salvas por tu palabra, Señor, y que sirvan para edificación de tu pueblo, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos leído esta porción de la Escritura de Primera de Corintios. Corinto es una iglesia en la que Pablo estuvo durante 1 año y medio predicándoles, enseñándoles. Y cuando Pablo se fue, él escuchó que había problemas en la iglesia. Y uno de los problemas que esta iglesia tenía era que había permitido que falsas enseñanzas entraran dentro de su iglesia. Y justamente esta carta la escribe para poder reflexionarlos, confrontarlos y hacerles ver la verdad que en un momento ellos escucharon. Muchos habían escuchado a Pablo predicando el Evangelio y se llenaron de dudas, sobre todo acerca de la resurrección de Cristo. Y hoy eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a recordar lo que muchas ya lo sabemos, pero que es necesario poder reafirmarlo, y otras que nunca lo han escuchado y que es el corazón de la palabra. Hoy quiero hablarles sobre el Evangelio y quiero que recordemos juntas y entendamos y aprendamos juntas el Evangelio que Pablo les enseñó a los corintios y que ahora les hace recuerdo. Quiero que recordemos también que cuando digo el Evangelio es porque es el único Evangelio, y Pablo nos aclara esto en la carta a los Gálatas. ¿Y qué dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces aquí podemos ver que es un solo evangelio, y este único evangelio es el que nos enseña la palabra desde la primera página de Génesis hasta la última página de Apocalipsis.
Primero quiero que veamos qué es lo que no es el Evangelio, que probablemente estamos confundidas. El Evangelio no son trueques de dinero para tener una vida exitosa desde el punto de vista monetaria, es decir, prosperidad terrenal. Tampoco es una lista de buenos consejos para tener una vida emocionalmente estable, aunque segurísimo que va a contribuir en eso. Pero en realidad el Evangelio es mucho más que una terapia emocional. Vamos a volver a leer los versículos 3 y 4 del pasaje que estamos estudiando. ¿Y qué dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta porción de la Escritura es clave para poder entender el Evangelio, porque es uno de los mejores resúmenes que nos presenta la Biblia acerca del plan maravilloso de redención que el Padre nos presenta a lo largo de toda la Biblia, como lo habíamos dicho. Vamos a empezar viendo primero qué significa Evangelio. Evangelio viene de la palabra griega evangelium. Eu, que significa bueno o buena, angelium, noticia. Entonces, Evangelio es la buena noticia. Es el anuncio de algo maravilloso, es la proclamación de la gran victoria de Cristo que Él logró a través de la cruz a favor de pecadores. Y estos dos versículos que acabamos de leer registran los dos eventos que componen el Evangelio. Lo vamos a leer, las partes fundamentales de estos dos versículos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Los dos eventos, como podemos ver, son la cruz de Cristo. Jesús es sacrificado en la cruz y es a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, por lo cual son perdonados mis pecados. Y la resurrección, ¿qué es la resurrección? La resurrección es la que sella mi salvación, me garantiza mi resurrección. La resurrección es el grito de victoria de la fe cristiana. Vamos a ver con detalle estos dos eventos y vamos a empezar con la cruz de Cristo y vamos a analizar que esta cruz de Cristo fue profetizada a lo largo de toda la Escritura. También vamos a ver cuál fue esa copa que Jesús tuvo que beber en nuestro lugar y por qué tuvo que suceder todo esto. Y luego vamos a ver sobre la resurrección. Fue profetizado. El Mesías, que es Cristo, fue anunciado desde las primeras hojas, como les había dicho, y lo podemos ver claramente en el capítulo 53 de Isaías, con lujo de detalles de todo lo que este Mesías tenía que vivir y pasar. Y lo vamos a leer, por favor, en el capítulo 53 de Isaías, y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento.
justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cuando leemos estas líneas de este pasaje podemos darnos cuenta cuán tremendas cosas Jesús tenía que padecer. Y en realidad quien quería quebrantarlo era Jehová. No fueron los romanos ni los judíos, por nuestros pecados. ¿Y cuál fue esa copa que Jesús bebió? Quiero que por un momento imaginemos cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní. Yo sé que muchas lo han visto incluso en películas. Cuando Él está arrodillado, suplicándole a su Padre y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo podemos ver en Lucas 22:42. En este momento, Jesús está afligido y en muchos evangelios incluso dice que Él sudaba gotas de sangre. Y ustedes pueden creer que Él estaba afligido por los golpes que iba a recibir, tal vez los clavos que tenía que soportar en la cruz, tal vez la corona de espina que le iban a poner, o los insultos y burlas que tenía que recibir, pero no. Aunque fueron muy crueles y muy duros con Él, pero en realidad si vemos la historia podemos ver que hubo muchísimos mártires que murieron de peores maneras probablemente. Incluso sus discípulos murieron también crucificados y cantaban himnos. ¿Y ustedes creen que Jesús, siendo el Hijo de Dios, iba a estar así simplemente porque iba a tener que padecer dolores físicos? Pero cuando vi esto y estudié sobre lo que significaba esa copa por la que Él tenía que pasar, realmente pude entender por qué esa muerte resulta tan especial y tan diferente. Porque esa copa que Él tenía que vivir era la copa que nosotros teníamos que beberla, la copa del ira de Dios. Todo lo que nosotros hiciéramos y los que hicieron, tenía que Él pagar por nosotros. Todo lo que tenía que recibir el más grande maleante del mundo, o un pedófilo, o un asesino, Él lo iba a recibir. Y esta copa de ira la podemos ver en varios versículos de la que nos habla el Antiguo Testamento. Y está en estos versículos de Salmos. Quiero leerlo para que lo puedan entender. Dice: en la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especies. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Despierta, Jerusalén, despierta, levántate tú, que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia, que has bebido hasta el fondo la copa que entorpece a los hombres. Muchos otros versículos más. Jesús sabía que en la cruz Él iba a cargar nuestro pecado, tenía que soportar toda la ira de su Padre. Además iba a estar separado de la presencia de su papá, de su Padre. Iba a recibir todo el enojo de Dios a causa de nuestros pecados. Él iba a soportar todo el sufrimiento que nosotros teníamos que soportar al ser condenados eternamente en el infierno. Pero Jehová quiso quebrantarlo. Y lo hemos leído, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. También dice que Él fue pecado, lo hizo pecado. Al que no conocía pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero nos podemos preguntar, ¿por qué tenía que suceder todo esto? Y es porque era por la naturaleza divina de Dios. Dios, siendo justo, tenía que satisfacer de alguna manera su justicia. Y yo quiero que piensen, nosotros siendo humanos, muchísimas veces cuando vemos en la corte algún culpable siendo absuelto y sabemos que él ha hecho algo, nos molesta, nos da rabia porque él debería pagar en la cárcel lo que hizo, pero sin embargo jueces lo absuelven. Imagínense él siendo Dios y su esencia justicia.
Pero como Dios es misericordioso y también Dios es amor, Él decidió que no seamos nosotros los que paguemos, sino que sea su Hijo. Que sea su Hijo quien reciba toda la ira de su justicia, para que nosotros seamos absueltos en esa corte, cuando Jesús tomara nuestro lugar. Y podemos leer exactamente el momento cuando Jesús cumple de manera perfecta la voluntad de su Padre, y dice: cerca de la 9ª hora, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y más tarde, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, la deuda ha sido cancelada, pagado, ese sello rojo pagado, Él pagó por nosotros. Pero el plan de redención no termina ahí. Algo grandioso tenía que ocurrir, y esa es la victoria de Jesús, porque Él resucitó. Y ahora nos vamos a referir a esa maravillosa resurrección que es, como dijimos, el grito de victoria de la fe cristiana. Vamos a ver que esa resurrección fue probada y que garantiza mi resurrección, y es por gracia, un regalo inmerecido. Esta resurrección fue probada y lo podemos leer en el mismo capítulo 15, en los siguientes versículos, que dice que apareció a Cefas, que era Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, dice Pablo. Quiere decir que vayan y pregunten: ¿cierto? ¿Resucitó? Luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se apareció también a mí, dice Pablo. Jesús resucitó, y lo podemos saber también porque nunca encontraron su cuerpo, la tumba quedó vacía. ¿Y cómo garantiza mi resurrección? Porque la palabra lo dice. Y como dijimos al principio, es su resurrección la que me asegura mi resurrección. Y en esa resurrección yo puedo verificar la victoria de Jesús. Él venció la muerte, y Él me asegura que yo voy a gozar de la vida eterna en su presencia, tal como dice la palabra en Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Es muy importante que nosotros realmente creamos en este evento. Es fundamental entender que fue un regalo y que no termine en la muerte de Jesús, continúe en su resurrección, porque Él fue resucitado y nos da esa victoria. Y que no es una fábula, no es algo que te han contado, está en la palabra, y una promesa Él siempre la va a cumplir. Y además sería hasta ridículo que Él haya muerto de la manera que murió, recibiendo toda la ira que recibió por simples 80, 100 años, siendo realmente optimistas en esta tierra, solamente para que nosotros podamos ser muy felices en la tierra. Y lo dice la palabra, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Abracemos esa resurrección, abracemos esa realidad, esa verdad como nuestra, que es nuestro grito de victoria. Vamos a ser levantados con Él y vamos a tener una vida eterna con Él, gozándonos de su presencia. Todo lo que ahora vives, todo lo que ahora sufres, es nada comparado con lo que vas a vivir de gozo allá. Y dice la palabra que todo es por gracia, es un regalo inmerecido. Todos estamos bajo condenación. Los judíos creían que podían alcanzar la salvación por medio de la obediencia. Pero ¿qué nos dice la palabra? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
La ley es solamente para mostrarnos nuestro pecado y hacer ver cuán lejos estamos de su justicia. Y como han visto en el video, nadie puede alcanzar a ser perfecto, bueno o justo como Jesús. Absolutamente nadie. No podemos alcanzar esa justicia, por muy morales que seamos, solamente mediante la fe en Jesucristo, que ya pagó por mí y por ti, si es que tú crees. ¿Qué nos dice la palabra? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, únicamente es la fe en Jesucristo que nos salva de la condenación eterna, gratuitamente, porque Él ya lo hizo todo. Él ya sufrió lo que tenías que sufrir. Y hoy es un buen día para arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, hecho carne, mandado por el Padre para que muriera en lugar de pecadores como tú y como yo. Y que Jesús no solo recibió lo que nosotros merecíamos, sino que logró vencer la muerte. Él resucitó. Eso es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Siendo culpables, fuimos absueltos gratuitamente. Hermanas, amigas, todo tiene un principio y es de ahí donde uno tiene que comenzar. Sé que muchas han venido probablemente cargadas de problemas, tal vez buscando alguna receta para poder solucionar su vida, su matrimonio, tal vez sus hijos en problemas del mundo. Pero antes que madres, hijas, abuelas, tenemos que reconocer que somos pecadoras y que necesitamos arrepentirnos y creer en Él, que es el único que nos puede salvar. Tal vez los problemas no se van a solucionar, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento la vas a sentir. Ese gozo que aunque no importa lo que pase, Él está contigo. Es solo el Espíritu Santo que te va a enseñar a caminar en obediencia. Aprender a ser una mujer obediente a su palabra, pase lo que pase, aunque tus problemas no se resuelvan, porque todo está dentro de su voluntad y sus propósitos en cada vida. Y como les decía, todo comienza con un principio. Y si hoy el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y te ha convencido de pecado y te arrepientes, allá en tu intimidad con Dios, pídele que te haga nacer de nuevo, que eso es lo único que nos lleva a esa vida eterna maravillosa, y que estos años pasajeros que vivas acá solamente los vivas para su gloria. Les pido que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Oh Señor amado, Padre Santo, te pido, Señor, en esta noche, por todas estas mujeres que estamos aquí reunidas, Señor, a tus pies, que nos ayudes a abrazar nuevamente tu palabra, Señor, a ser mujeres comprometidas con el Evangelio, Señor. Padre Santo, ayúdanos a encontrar tu cruz en cada versículo que leamos a través de la palabra, Señor. Ayúdanos a ser mujeres diligentes en búsqueda de ti, Señor. Padre amado, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que perdones nuestras ofensas, Señor, nuestros pecados, Señor, y que nos ayudes a vivir conforme a ti, Señor, a obedecerte, Padre amado, solamente porque tú eres Dios, Señor. Que no sea por tus regalos o tus bendiciones, Señor amado, solamente porque eres tú y eres nuestro Padre Celestial, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, que no sea en la obediencia un dolor o
cosa difícil de llevar, Señor, que sea una carga que no podemos soportar, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Te pido por todos los hogares de estas mujeres que están acá, Señor amado. Te pido por mis hermanas, Señor bendito, para que tú guardes sus vidas, Señor. Las mantengas firmes en tu palabra, Padre amado. Que las ayudes a caminar conforme a ti, Señor bendito. Padre amado, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, por todo esto. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ha sido rema para nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús.